en el corazón de la Sierra de Puebla, donde el aire huele a pino húmedo y a tierra mojada, hay un pueblo colgado de las nubes llamado Zacatlán. Allá por el año de 1993, mi nombre, Isidro, no era el de un hombre cualquiera, era el nombre del pastor, no un sacerdote católico con su sotana y sus rituales antiguos. No, yo era el pastor Isidro, fundador y única autoridad de la iglesia La Lama Viva, un pequeño salón de paredes blancas y techo de lámina que yo mismo había levantado con la ayuda de unos cuantos hermanos convertidos en mi voz. Decían, era un trueno que bajaba de las montañas, fuerte, grave, llena de una certeza que no admitía réplicas. Mi Biblia, una Reina Valera de pastas negras y gastadas, no era un libro, era una extensión de mi brazo, un arma contra la oscuridad que, según yo, se escondía en cada esquina de aquel pueblo idólatra. A mi orgullo era mi fe, o más bien, mi fe era el combustible de mi orgullo. Veía mi pequeña congregación, siempre apretada, siempre fervorosa en los cantos, y pensaban, Dios me ha elegido, soy su arado, abriendo surcos en esta tierra, dura y pagana ahora. Viéndolo desde la calma que solo dan las cicatrices, entiendo que en esa ecuación, Dios era la excusa y el protagonista era yo en México. Para mí, era un campo de batalla espiritual. Cada iglesia católica, con su cúpula de talavera y su santo patrón de mirada triste, era una fortaleza enemiga. Cada cohete que tronaba en el cielo durante la fiesta del pueblo era un disparo del adversario. Y nada, absolutamente nada, encendía tanto mi furia como la imagen de la Virgen de Guadalupe. La veía por todas partes, en los altares polvorientos de las tiendas, en las calcomanías pegadas en los camiones destartalados, en las medallas que colgaban del cuello de las mujeres. Para mí no era la Madre de Dios, era la Tonantzin disfrazada, la serpiente antigua vestida de azul, la máxima expresión de la ceguera espiritual que afligía a mi gente. Recuerdo una tarde de mercado. El sol de mediodía caía a plomo sobre la plaza de Zacatlán, arrancando destellos a los azulejos de la parroquia de San Pedro y San Pablo. El aire era una mezcla densa de olores en el copal que quemaba una anciana en un rincón, el cilantro fresco, la carne asándose en los puestos, el dulzor de las manzanas que le dan fama al pueblo. Yo había instalado mi pequeño podio de madera y mi altavoz a batería, listo para mi predicación semanal al aire libre. Pueblo de Zacatlán, retumbaba mi voz, rebotando en los portales. Abrid los ojos, salid de la mentira. El engaño de Roma os tiene cautivos en prisiones de yeso y madera. La gente pasaba. Algunos me miraban con curiosidad, otros con fastidio. Mis hermanos de la Lama Viva estaban sentados en primera fila, en unas sillas de plástico que habíamos acarreado, asintiendo con fervor, gritando, «Amén» y «Gloria a Dios» con cada una de mis sentencias. Mi Cencia, un profeta de antaño, solo contra el mundo, fue entonces cuando la vi. Sentada en la base del kiosco, ajena a mi estruendo, estaba una mujer ya mayor, de rebozo gris y arrugas profundas como surcos de milpa. Doña Carmen, la que vendía hierbas curativas y flores de cempasúchil en temporada. Entre sus dedos armentosos, desgranaba las cuentas de un rosario de madera. Sus labios se movían en un murmullo inaudible. Sus ojos estaban cerrados en una paz que me pareció insultante. A la sangre me hirvió en las venas. Aquella escena era la encarnación de todo lo que yo combatía. «Mirad, hermanos, mirad», grité, apuntando con el dedo. Todo el mundo volteó a verla. «Ahí tenéis la prueba de la ceguera, una sarta de cuentas, una repetition. Vana que no llega ni al techo». Murmullos a una mujer muerta. Cuando el único que vive y salva es Cristo Jesús, el Rey de Reyes. Algunos de los curiosos se rieron. Mis fieles me vitorearon. Doña Carmen no se inmutó. Lentamente,
como si emergiera de un pozo muy hondo. Abrió los ojos. No eran ojos de enojo ni de vergüenza. Eran unos ojos oscuros, inmensos, llenos de una tristeza mansa, casi compasiva. Me miró directamente, a mí, al hombre que la estaba humillando públicamente. Y en esa mirada no había juicio. Había lástima. Luego, con una calma que me desarmó, bajó la cabeza, hizo la señal de la cruz con una lentitud ritual, y volvió a sumergirse en su rezo silencioso. Algo dentro de mí se sintió expuesto, como si esa mirada hubiera visto más allá de mi bozarrón y mi Biblia, hasta el fondo de mi soberbia. Por un instante me quedé sin palabras. El silencio que siguió fue denso, pesado, pero el orgullo es un mal consejero y un capitán terco. Carraspié y seguí con mi sermón, aunque mis palabras ya no sonaban tan contundentes, ni para mí mismo a mi vida siguió su curso. Mi esposa, Rafaela, una mujer de fe más silenciosa y dulce, a veces me miraba con una preocupación que yo no quería entender. Ella había crecido en una familia católica de Nochistlán, Oaxaca, y aunque se había convertido por mí, yo sabía que en el fondo de su corazón guardaba un cariño por las tradiciones que yo tanto despreciaba. A veces la sorprendía mirando con nostalgia el campanario de la parroquia o tarareando una canción guadalupana que seguramente aprendió de niña. Nunca le decía nada, pero acumulaba esas pequeñas cosas como pruebas de una fe incompleta, una debilidad que yo como su líder espiritual debía erradicar con mi ejemplo. Teníamos 2 hijos. Lupita, la mayor, de 12 años, una niña seria y observadora que había heredado la mirada profunda de su madre. Y Nicolás, mi Nico de 8. Nico era un torbellino, fuerte, moreno, siempre con las rodillas raspadas y una sonrisa que era un sol. Era mi sombra, mi orgullo. Lo veía correr por el campo, pateando un balón de fútbol desinflado, y soñaba con el día en que él tomaría mi lugar en el púlpito, con una voz aún más potente que la mía. A la enfermedad llegó, como llegan las desgracias en los pueblos sin avisar, y con la fuerza de una tormenta de verano. Empezó con una calentura tonta, de esas que se curan con un té de manzanilla y un trapo húmedo en la frente. «Es el sereno. Se quedó jugando afuera hasta tarde», dijo Rafaela, pero la fiebre no bajó. Al segundo día, Nico tiritaba bajo 3 cobijas, con la mirada vidriosa y perdida. Al tercero, en la madrugada, un grito de Rafaela me arrancó del sueño. Corrí a su cuarto. Nico se sacudía en la cama, con los ojos en blanco y espuma en los labios. Una convulsión. El viaje al hospital de Puebla fue una pesadilla borrosa. La carretera llena de curvas, la niebla de la sierra, mis manos aferradas al volante y el sonido de los quejidos de mi hijo en el asiento de atrás, acunado por Rafaela, que no paraba de llorar y rezar en voz baja. Yo también oraba, pero mi oración era una exigencia, una orden. «Señor, te lo ordeno en el nombre de Jesús, reprendo este espíritu de enfermedad, sana a mi hijo, es tu siervo». Pero mis palabras sonaban huecas, rebotaban contra el parabrisas y se perdían en la noche. En el hospital, el mundo se volvió un laberinto de pasillos blancos. Olor a desinfectante y caras anónimas con batas. Médicos iban y venían. Le sacaron sangre, le hicieron estudios, le pusieron suero. Nadie sabía decirnos qué era. «Una meningitis viral», dijo uno. «Una encefalitis», sugirió otro. «Tenemos que esperar. Hay que observar». Esperar. La palabra más cruel para un padre con un hijo. Entre la vida y la muerte, a los días se convirtieron en una larga noche sin estrellas. Yo no me movía del hospital. Apenas comía. Me pasaba las horas leyendo la Biblia en la sala de espera, buscando versículos sobre sanidad, aferrándome a las promesas como un náufrago a una tabla. Ayunaba, clamaba, gemía, pero sencha como
Si el cielo se hubiera vuelto de bronce, por primera vez en mi vida de fe arrogante, sentí miedo, un miedo real, frío, que se me metía por los huesos y me congelaba el alma. Y cuando el miedo te rompe por dentro, empiezas a ver el mundo con otros ojos. En una tarde, mientras Rafaela había ido a casa a ver a Lupita y a traer algo de ropa limpia, me quedé solo con Nico en el cuarto. Estaba dormido, pero su sueño era inquieto en su piel, antes tostada por el sol. Ahora tenía una palidez de cera. Su respiración era un soplido débil, que los aparatos medían con un pitido monótono. Me arrodillé junto a su cama y lloré, ya no con la fuerza del guerrero que reclama, sino con la impotencia del hombre quebrado. Señor, no te lo lleves, llévame a mí, quítame todo. Pero a él no fue entonces cuando, al moverme, mi mano tropezó con algo debajo de la cama. Lo levanté. Era un rosario, simple, de plástico azul y cuentas transparentes, seguramente de algún paciente anterior o de una visita. Mi primer impulso fue de repulsión, tirarlo a la basura. El símbolo de la idolatría, ahí, en mis manos, en este momento sagrado de dolor, pero no, Loutir, algo me lo impidió. Lo sostuve en la palma de mi mano. Las cuentas estaban frías, lisas. El pequeño crucifijo de metal pesaba más de lo que parecía. Y mientras lo miraba, recordé la mirada de doña Carmen en la plaza. Esa paz, esa compasión. ¡Qué tontería!, me dije. Pero en lugar de tirarlo, me lo metí en el bolsillo del pantalón, como quien esconde un secreto vergonzoso. En esa noche, el cansancio me venció en el sillón incómodo del hospital, y soñé. No fue un sueño común. Era vívido, real. Estaba de pie en un campo lleno de las mismas manzanas rojas de Zacatlán, pero el cielo era de un azul profundo, casi nocturno, y frente a mí estaba Nico. No estaba pálido ni enfermo. Estaba sano, sonriente, y lo sostenía en brazos. Una mujer. Nunca en mi vida había visto un rostro así. Estaba envuelta en un manto de ese mismo azul del cielo, salpicado de estrellas que parpadeaban suavemente. Su rostro era moreno, como el de mi gente, y sus ojos eran la fuente de toda la ternura y toda la tristeza del mundo. Me miró, y su mirada no me acusaba. Me sonrió, pero en su sonrisa había un eco de lágrimas, y con una voz que no era sonido, sino un sentimiento que floreció en mi pecho, me dijo: tu fe es ruidosa, Isidro, pero tu corazón es bueno, Dilladi Peller. Confían. Desperté con un sobresalto. Las mejillas estaban mojadas. Estaba llorando, pero no era el llanto de la desesperación. Era un llanto de rendición, de algo que se rompía dentro de mí para dar paso a otra cosa. El cuarto del hospital seguía igual, con sus pitidos y su luz artificial. Pero yo ya no era el mismo. Mi mano, por instinto, fue a mi bolsillo y sacó el rosario. Las cuentas de plástico azul brillaron bajo la luz del pasillo. Y sin saber por qué, con una vergüenza que me quemaba la cara, empecé a susurrar las palabras que había escuchado 1000 veces en boca de otros, las palabras que yo mismo había ridiculizado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Era como aprender a hablar de nuevo. Cada palabra era un esfuerzo, un acto de humildad que me despojaba de una capa de mi orgullo. No sé qué esperaba, quizás nada, pero en ese acto de nombrar a la que siempre había negado, encontré una extraña paz, un silencio que ya no era de abandono, sino de compañía. En ese momento, la puerta se abrió. Era Rafaela. Me vio con el rosario en la mano, con los ojos hinchados de llorar. Pensé que me iba a preguntar, a juzgar, pero no se acercó en silencio. Se sentó a mi lado y me tomó la mano. Su mirada estaba llena de una comprensión que no necesitaba palabras. ¿Estás
¿Rezando? Preguntó con una dulzura infinita. Asentí, incapaz de hablar. Yo también, susurró y abrió su mano. En su palma descansaba una pequeña medalla de plata, opaca por el tiempo. La Virgen de Guadalupe. Nunca me la he quitado. Me la dio mi mamá. Le he estado pidiendo por Nico desde el primer día, Ann. Y entonces, allí, en la asepsia de un hospital de la ciudad, los dos, el pastor arrogante y su esposa de fe silenciosa, nos arrodillamos juntos, y por primera vez en nuestra vida en común, rezamos la misma oración, dirigidos a la misma madre. En el sol de la mañana apenas se filtraba por la ventana cuando el médico entró. Un hombre joven, de aspecto cansado y profesional, nos encontró dormidos, yo en el suelo, con la cabeza apoyada en la cama, y Rafaela en el sillón. Pastor, me dijo, tocándome el hombro suavemente. Señora, su hijo despertó en el salto. ¿Qué di? Fue eléctrico. Ann corría a la cama. Nico tenía los ojos abiertos. Débiles, sí, pero abiertos. Y me sonreían. Papá, susurró. Y su voz era un hilito de aire. Soñé con la señora Alá de azul. Me dijo que ya no me iba a doler. Las piernas me fallaron. Caí de rodillas al suelo, y esta vez lloré con la fuerza de un río desbordado. No era un llanto de dolor, ni de rendición. Era un llanto de gratitud. Una gratitud tan inmensa que no cabía en mi pecho. Gracias, repetía una y otra vez, sin saber bien a quién se lo decía, o sabiéndolo demasiado bien. Gracias, madre, gracias. En esa habitación de hospital, lo entendí. Dios no me había abandonado, simplemente me había enviado ayuda a través de la persona que yo más había ofendido. La Virgen no era mi rival, era un puente, un regazo, una mano tendida en la oscuridad. Y en ese instante, el pastor Isidro, el guerrero de la fe, murió para siempre. En su lugar, sin darme cuenta, comenzó a nacer un hombre. La recuperación de Nico fue algo que los médicos del Hospital de Puebla comentaron durante meses. No encontraban una explicación lógica en sus libros. Las fiebres desaparecieron, la inflamación cedió, y en menos de una semana, mi hijo caminaba por los pasillos preguntando cuándo podíamos volver a casa para jugar con su trompo. Un día, mientras dibujaba en una libreta, me dijo sin levantar la vista: papá, la señora de azul me dijo que eres muy terco, pero que por eso mismo, cuando quieres algo, lo quieres de verdad. En aquellas palabras, dichas con la inocencia de un niño de 8 años, me desarmaron por completo. Yo no le había contado mi sueño a nadie, excepto a Rafaela. ¿Cómo podía saberlo? Volvimos a Zacatlán en un día soleado. Las calles del pueblo me parecieron diferentes, o quizás el que era diferente era yo. La cúpula de la parroquia ya me parecía una afrenta, sino una promesa. El olor a pan saliendo de la panadería, el murmullo de la gente en el mercado, todo tenía un color nuevo. A nuestra casa nos recibió con su calor familiar, pero dentro de mí todo era un territorio desconocido. El pequeño salón de la llama viva seguía ahí, en el patio trasero, las sillas de plástico, el púlpito de madera barata que yo mismo había barnizado, el cartel con letras torpes que decía: Cristo es la respuesta. Todo seguía igual, pero yo ya no podía ser el mismo. Intenté dirigir el culto el siguiente domingo. Subí al púlpito, abrí mi Biblia, pero las palabras que salieron de mi boca sonaban a hueco, al eco de un hombre que ya no existía. Abel, de pruebas, de fe. Pero no pude volver a gritar contra los ídolos. No pude volver a condenar. Mis hermanos lo notaron. Al final, se me acercaron. Está bien, pastor, lo notamos. Apagado, me dijo uno de ellos. Un campesino de manos curtidas y fe sencilla. Estoy bien, hermano. Solo cansado. Mentían, pero no estaba cansado. Estaba naciendo. Y el nacimiento es doloroso y confuso. El rosario azul seguía en mi bolsillo. Por las noches, cuando todos dormían,
Lo sacaba y lo miraba. Era mi ancla, mi secreto, la prueba de que no me había vuelto loco. Empecé a buscar. Leí libros que antes habría quemado. Libros sobre la historia de la Iglesia, sobre los santos, sobre María. Leía a escondidas, como un adolescente una tarde. Con el corazón en un puño, tomé una decisión. Busqué el número de doña Carmen en el directorio del pueblo y la llamé. Doña Carmen, dije, con la voz temblorosa ansí. Dígame, joven, respondió su voz tranquila al otro lado. Soy Isidro. El pastoran. Hubo un silencio. Pude imaginarla al otro lado de la línea, en su casita llena de hierbas, con su mirada sabia. Ya sé quién eres. Isidro, dijo finalmente. La paz de Cristo esté contigo, doña Carmen. Yo necesito hablar con usted. ¿Puedo visitarla? Otro silencio, más corto esta vez. Las puertas de mi casa siempre están abiertas para un corazón que busca. Aquí te espero. En su casa era pequeña, de paredes de adobe y tejas rojas, al final de una calle empedrada. Un pequeño jardín delantero estaba lleno de macetas con malbones, romero y albahaca. El aire olía a tierra húmeda y a humo de leña. Me recibió en la puerta con la misma calma con la que me había mirado en la plaza. Pasa, hijo. Estaba haciendo un poco de café de olla. Entré en su sala, que era también su cocina. Era un cuarto humilde, pero inmaculadamente limpio. En una esquina, sobre una mesita cubierta con un mantel bordado, había un pequeño altar. Una de la Virgen de Guadalupe, un par de veladoras parpadeando, un vaso con agua y un ramo de flores silvestres. No pude más. Caí de rodillas en el piso de tierra apisonada y lloré. Lloré por mi arrogancia, por mi ceguera, por la humillación que le había hecho pasar. Perdóneme, doña Carmen. Por favor, perdóneme. Yo no sabía. Estaba ciego. Sentí su mano en mi hombro, una mano vieja, huesuda, pero firme. Me ayudó a levantarme y me sentó en una silla de tule. Me sirvió una taza de café humeante y se sentó frente a mí. No tienes que pedirme perdón a mí, Isidro, dijo suavemente. La Madre del Cielo ya te perdonó desde el momento en que gritaste contra ella. Solo estaba esperando a que tu corazón se abriera para que pudieras conocerla. Dios tiene que rompernos el orgullo con un dolor muy grande para que podamos ver lo que está justo frente a nosotros. Hablamos durante horas. La Contito de mi hijo, el hospital, el sueño, el rosario. Ella escuchaba, asintiendo de vez en cuando, con esa paz que parecía nacer del centro de la tierra. No me predicó, no me intentó convencer de nada. Simplemente me compartió su fe, tan sencilla y tan profunda como las raíces de un jagüetián. El rosario no es un amuleto mágico. Hijo, me explicó, mientras me enseñaba a pasar las cuentas. Es la soga que nos lanza la Madre para que nos agarremos a ella en la tormenta. Cada cuenta es un beso que le das, y cada misterio es una ventana para asomarte a la vida de su Hijo Jesús. No le rezas a ella, en lugar de a él le pides a ella, que es su madre, y lo conoce mejor que nadie, que te lleve de la mano hasta él. Salí de su casa cuando el sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja y morado. Me sentía ligero, como si me hubieran quitado un peso de encima que llevaba cargando toda la vida. Doña Carmen me regaló un pequeño folleto con los misterios del rosario y una imagen de San Judas Tadeo, para las causas difíciles. Me dijo, con un guiño, aquel fue el comienzo de mi verdadera batalla, no contra los demonios externos que yo imaginaba, sino contra los de adentro, el miedo al que dirán, la vergüenza de admitir mi error, el terror de dejar la única vida que conocía para empezar de cero. Empecé a visitar la parroquia de San Pedro y San Pablo. Entraba a escondidas, cuando no había nadie, y me sentaba en la última banca. Miraba el retablo dorado, las imágenes de los santos con sus rostros de madera llenos de siglos de plegarias.
el sagrario donde una pequeña luz roja ardía día y noche, y por primera vez no sentía enojo, sentía reverencia, de misterio, de algo mucho más grande y más antiguo que yo en un día. Reuní el valor y pedí hablar con el párroco, el padre Joaquín, un hombre mayor, de pelo blanco y sonrisa bondadosa. Le conté mi historia. Me escuchó con paciencia sin... Cuando terminé, se quedó un largo rato en silencio, mirándome por encima de sus gafas. Hijo mío, dijo finalmente, ¿qué camino tan duro te ha hecho recorrer el Señor para traerte a casa? La fe no es un conjunto de reglas, es un encuentro, y parece que tú has tenido un encuentro de los que marcan para siempre. Las puertas de la iglesia están abiertas, Isidro, no para el pastor que fuiste, sino para el hijo que eres. El camino del catecumenado es largo, hay mucho que aprender, pero aquí nadie te va a apurar. Camina a tu paso, Ann. Y así empecé. Rafaela y yo, y a veces Lupita, que nos miraba con sus ojos serios intentando comprender. Empezamos a asistir a las clases de catecismo para adultos. Al principio, mi antigua congregación intentó disuadirme. Venían a mi casa, me citaban versículos, me acusaban de haber traicionado a Cristo. Cada una de esas visitas era una espina, pero el recuerdo de la mirada de la mujer de azul y la paz que sentía al rezar el rosario eran más fuertes que cualquier argumento. Poco a poco se fueron alejando. La iglesia de la Llama Viva cerró sus puertas. Me quedé sin título, sin congregación y para muchos, sin honor. Pero en mi vida me había sentido tan libre y tan lleno. En la noche de la vigilia pascual de 1995 fue la noche de mi renacimiento. La parroquia de Zacatlán estaba a oscuras, iluminada solo por las cientos de velas que sosteníamos en las manos. El aire olía a incienso y a cera. El padre Joaquín, revestido con sus ornamentos blancos y dorados, cantó el pregón pascual, su voz llenando cada rincón de la iglesia. Aun cuando llegó el momento de los bautismos, fuimos los primeros en acercarnos. Yo, Rafaela, y nuestros dos hijos, Nico y Lupita, vestidos de blanco. Al sentir el agua fría correr por mi cabeza y escuchar las palabras del padre Joaquín en Isidro, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cerré los ojos y vi pasar mi vida anterior como una película, mi orgullo, mis gritos, mi ceguera, y sentí que todo eso era lavado, arrastrado por el agua bendita. Al abrir los ojos, vi a Rafaela llorando en silencio, con una sonrisa en los labios. Vi a Nico mirándome con sus ojazos brillantes, sosteniendo su vela con solemnidad, y supe, con una certeza que ya no venía de la cabeza sino del corazón, que finalmente había llegado a casa hoy. Ya nadie en Zacatlán me llama pastor. Soy don Isidro, el que ayuda a barrer la parroquia antes de la misa, el que arregla el jardín de la casa de retiros, el que le enseña a los monaguillos a responder en latín. Mi voz ya no es un trueno, se ha suavizado. Mi Biblia sigue conmigo, pero ahora descansa junto a mi rosario en la mesita de noche. A veces, en los tardes, me siento en una banca de la misma plaza donde una vez humillé a doña Carmen, que ahora descansa en paz. Miro a la gente pasar, escucho las campanas de la parroquia llamando a misa y rezo. Rezo por mi familia, por mi pueblo y por aquel hombre arrogante que fui, dándole gracias a Dios porque tuvo la infinita paciencia de esperarme. Nico dice que quiere ser médico para curar a otros niños. Y yo sé que ese deseo no nació en un hospital de Puebla, sino en el sueño de un campo de manzanas bajo un cielo de estrella, en los brazos de una madre que nunca se cansa de buscar a sus hijos perdidos para llevarlos de vuelta al corazón de su hijo Aniese. Para muchos aquí en la sierra, fue el verdadero milagro, no solo la sanidad de un niño, sino el rescate de un hombre.